Bien, buenas tardes. Esperemos que se vayan anexando sus compañeras y compañeros. Buenas tardes Ernesto, buenas tardes Cristal. Ojalá y se vayan anexando sus compañeros y compañeras para que vayamos avanzando con la clase. Hoy nos toca la sesión 9, que es el enfoque funcionalista, y tenemos una lectura que incluye desde la página 41, que es desde teorías sociológicas de la educación, pasando por la teoría del capital humano y finalmente eh, me parece que el enfoque funcionalista, ¿sale? Eh, Vamos a empezar como siempre lo hemos hecho con sus participaciones. Voy a ir también tomando notas aquí de sus participaciones para que podamos platicar de las mismas, ¿sale? Buenas tardes, Mari. Eh, Bien, entonces comenzamos con bueno, le vamos a dar la oportunidad a su compañero Ernesto. Ojalá y nos pueda comentar algo sobre la lectura y de ahí vamos comenzando, ¿les parece? Adelante Ernesto, coméntanos algo sobre la lectura. Si estás por ahí Ernesto, ¿nos puedes comentar algo sobre la lectura? Sí, decía que estos grupos se caracterizan por poseer propósitos comunes, tales como la administración de la defensa contra ataques. Ajá, ok, ok, bueno, gracias. Cristal, ¿nos podrías comentar algo sobre la lectura? Sí, profe. Adelante. Decía que el enfoque funcionalista concibe la realidad social como una agrupación de personas que conviven condicionadas por un sistema, ya sea la Ujú. cultura de dicha sociedad, de estructuras, los acervos de dicha cultura y que además cumplen la función de justificarlo y perpetuarlo. Ok, ok, muchas gracias. Claudia, ¿nos podrías comentar algo de la lectura? Eh, en dichos grupos, bueno, el enfoque funcionalista sugieren que deberíamos empezar con un análisis lógico del concepto de Ujú. una sociedad y así, bueno, como tal, preguntarnos qué ocurriría si en una sociedad, ya sea grande, pequeña, simple o compleja, ha de sobrevivir y desarrollarse. También, bueno, se leyó un poco acerca de la teoría del funcionalismo educativo, según Emil Durkheim. Ujú. Bueno, él lo denominó como una teoría de la pedagogía de la educación, en Ujú. la cual se indicó un desarrollo de la condición del quehacer educativo que se basa en el ejercicio de las funciones. Ok. Este, este se caracterizó por ser un enfoque empirista que preconiza las ventajas del trabajo del campo. Eh, También decía que en el sentido de los funcionalistas se identificaban en sus textos de comunicación y de masas porque era una realidad de la sociedad moderna. Un enfoque funcionalista también se concibe en una realidad social como una agrupación de personas que conviven en bueno, en condiciones por un sistema. Ujú.
Ok, ¿eso sería todo? También se habló, por último, también en la lectura se habló de que eran los grupos de filiación unileal, perdón. Ujú. Estos grupos se caracterizaron por tener propósitos comunes ya que forman parte de una estructura social estable. Los grupos se llamaban Tayensi y los Nuer. Ok. Ok, muchas gracias. Sí, Que, profe. bueno, que eran tribus, ¿no es cierto?, africanas. Bien, ¿alguien me podría comentar sobre teorías sociológicas de la educación? Porque, bueno, es cierto que el tema es enfoque funcionalista, pero dentro de la lectura se pide que se lea desde la página 41. Entonces nadie me ha tocado esos otros temas. Entonces no sé si no los leyeron eh, o qué pasó ahí. Este, bueno, ¿alguien podría comentar sobre teorías sociológicas? ¿Qué es la teoría del capital humano? Para que me lleve entonces a la teoría del funcionalista. Bueno, teoría funcionalista. ¿No? ¿Nadie? Bien. Bueno, adelante, Mari. Yo, Adelante. bueno, según de lo que me acuerdo de la teoría del capital humano, algo así decía, Ujú, que, bueno, había una hipótesis central ujú, que era de la teoría, que es la de productividad de la educación, ujú, este, que era demostrada por invertir en ella, tanto para las colectividades como para pues todos nosotros. ujú, El método más utilizado para demostrarla era el cálculo. ujú. Los directos de las inversiones en educación. También decía que la teoría del capital humano tenía un rasgo que provocaba este actitudes, no me acuerdo cuáles, Ujú. creo que de trabajo, algo así decía. Este, y que la educación no solo quiere una relevancia, sino que es instrumental y dependiente de la economía. Ok. Mm, y creo que ya. Ok. Ok. Bueno, muchas gracias, Mari. Has mencionado algunas cosas como instrumental, que es un término o un tecnicismo muy importante porque, bueno, a veces a nosotros nos usan solamente como instrumentos, ¿no? Para lograr aquel objetivo. Un ejemplo de ello, los políticos, ¿no? Ahora que ya están las campañas, o que ya van a iniciar las campañas ahorita en este mes que viene, o a mediados de este mes, nos ocupan como instrumentos, ¿no es cierto? Vienen, bajan, te bajan el sol, la luna, las estrellas, te prometen que no te va a faltar no sé qué, ¿no? Por ejemplo, te dicen, te vamos a bajar el IVA, y los que te están diciendo justo ahora que te van a bajar el IVA, ¿no? Fueron los que votaron para subirlo, ¿no? O te dicen, te vamos a poner escuelas de medicina para que entres a estudiar, y los que te están diciendo eso fueron precisamente los que quitaron esas escuelas para que se hiciera privado, ¿no? O te dicen, vamos a construir hospitales, si tú nos das el voto, nos ayudas, vamos a construir los hospitales,
y fueron ellos precisamente los que invirtieron miles de millones de pesos y los hospitales nunca funcionaron, ¿no es cierto? O te dicen, ya cambiamos, somos el nuevo X, somos el nuevo Y son los mismos de siempre, ¿no? Que te intentan comprar para que votes por ellos. Y en ese sentido somos instrumentos. Y así se veía en este sentido la teoría del capital humano. Pero antes de ello, de entrar a esta teoría del capital humano, vamos a hablar un poquito más de Durkheim. Ya hemos hablado de Emile Durkheim, que es un sociólogo que infirió en su tiempo de una manera importante con su pensamiento y sobre todo en este sentido de la educación, ¿no? Tenía un pensamiento educativo que, bueno, que rompía con esta forma de enseñar, con esta forma de, digamos, de relatar el conocimiento o de tener claros los conocimientos de cómo se iban a impartir con respecto a su época, ¿no? Es decir, hace una ruptura epistemológica, hace una ruptura de conocimiento, de cómo se daba o de cómo se compartía el conocimiento a cómo él la veía. De hecho, en algunos lugares, o quizás en la misma universidad, o en las mismas universidades, muchos de nosotros los profesores todavía tenemos esa mirada de educación, ¿no? De cómo compartir educación. Es decir, nosotros decimos, bueno, yo soy el profesor y yo enseño. Entonces hay una mirada hegemónica. ¿Qué significa hegemónico? Hegemónico significa que va con tus reglas, ¿no? Que va con lo que tú dices. Es decir, somos tan hegemónicos que hasta podemos estar bien seguros de qué persona tiene una calificación, digamos cualquiera que ésta sea, tomada en cuenta hasta con puntos decimales, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, es que Claudia tiene 8.55 con 3 o 8.583, ¿no? O sea, el profesor está tan cegado por esa hegemonía de que él es el que sabe y el alumno o la alumna es el que va a obtener una calificación. Estoy tan certero de su conocimiento que puedo aseverar hasta con puntos decimales, ¿no? Lo cual eso es una hegemonía, ¿no? Es decir, se toma en cuenta digamos, la mirada del profesor. Nunca se toma en cuenta la mirada del estudiante. Claro, también eso trae problemas, ¿no? El profesor también se encuentra con problemas y en este caso les va a suceder a ustedes en el sentido de no ser hegemónicos, sino de ser libres, ¿no? Muchos de nosotros lo que hacemos es, tal vez aquí no pase, pero por ejemplo en el bachillerato muchos de los muchachos dicen, ¿y cuánto tengo, profe? Pues es que ahora sí trabajaste, ahora sí tienes un 8. 8, pero ¿por qué 8, profe? Pues porque mira, aquí están tus trabajos, entregaste el 70% o tu calidad del trabajo no es la adecuada, etcétera. ¿Y por qué él tiene más calificación si no entregó los trabajos o si no entregó todos los trabajos, los míos están más bonitos, etcétera, 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 ¿no? También hay un problema ahí con respecto a las calificaciones. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente nosotros como estudiantes estamos hegemonizados también en el sentido de que lo que yo hago es lo que está bien y merezco una calificación más grande que la del compañero o que la compañera, porque estoy de alguna manera compitiendo con él o con ella. Claro,
En el caso de nosotros, que ya estamos aquí en la carrera, no nos sucede porque entendemos que la calificación es algo superfluo, es decir, es algo que no sirve. ¿Cómo no, profe? Sí sirve. Mientras yo lleve una mejor calificación, me van a dar más oportunidad de aplicar, digamos, en algún lugar. Pues no es así, porque ahora para que tú entres a dar clases necesitas hacer un examen que demuestre que tienes todas las capacidades cognitivas, que tienes todas las metodologías, las estrategias, etcétera, ¿no? Para que tú puedas precisamente dar clases, ¿no? En ese sentido, la calificación no es lo importante y siempre lo recalco, ¿no? Estamos hegemonizados siempre con esta idea de que lo importante es tener más calificación que el otro y que la otra, ¿no? Y que eso me va a hacer superior o me hace sentir superior, ¿no? Cuando lo cierto es que lo importante es el conocimiento que adquiramos. Y en ese sentido, Durkheim hablaba con respecto a la hegemonía de la educación de los docentes hacia los alumnos. Lo importante para esos profesores era lo que ellos sabían. Si alguien levantaba la mano y decía, profe, es que yo creo que es esta otra cosa, el profesor golpeaba hasta el alumno, ¿no? Y en ese sentido no permitía que el alumno superara al profesor. Yo, por ejemplo, en mi caso me sentiría yo muy orgulloso de que ustedes superaran, digamos, los niveles de todos los profesores. Es decir, que a lo mejor saliendo de aquí o ya desde ahora en este semestre, ustedes estén pensando en estudiar una maestría o, ¿por qué no?, un doctorado. Es decir, salir con esta calidad en conocimiento, no con esta calidad en la calificación, que finalmente no puede ser una calidad, ¿no? Por ejemplo, hay una maestría que es la maestría en pedagogía del sujeto, en donde los que van a estudiar, pues en este sentido de no importarles la calificación, van precisamente a aprender y no hay calificaciones, en realidad no hay calificaciones ahí, no se entrega un formato, no se pasa lista, no, vas precisamente porque vas a aprender, ¿no? Y en ese sentido, los y las maestrantes o los y las maestras salen con un nivel de conocimiento elevado. Claro que eso trae otro problema, porque al no tener esta motivación por la calificación más que por el conocimiento, también se pierde la motivación por obtener un título de la maestría, ¿no? Lo cual también es un inconveniente porque ya sabemos que a la SEP o a estas instituciones digamos gubernamentales, lo que les interesa es ver si el programa de estudios es digamos es factible, ¿no? Mientras más titulados entreguen, más factible es, ¿no? Sin embargo, hay muchos de mis compañeros, por ejemplo, de la primera, de la segunda y de mi misma generación, de la tercera, que no se titularon, ¿no? Que no se titularon. Los que se están titulando ahora son de la generación sexta para adelante. Bueno, hay alguno que otro de la quinta, de la cuarta, etcétera, ¿no? Me parece que están ahorita en la generación onceava o doceava y son ellos los que ya están obteniendo sus títulos. ¿Por qué? Porque ellos son más jóvenes, si lo quieren para algo, para avanzar en sus, digamos, en sus metas personales, pero que sin embargo no fue su principal motivación, ¿no? En ese sentido no hay una hegemonía con respecto a la educación. Es decir, no se considera que la educación es individual, ¿no? Sino se considera que
la educación es más en este sentido de colaborativa, es en este sentido de compartir, ¿no? De compartir el conocimiento. En ese sentido, Durkheim lo que dice es que la educación no tiene que ser individual, no tiene que ser, digamos, solamente del que aprende, sino tendría que ser colectivo, ¿no? Ya más adelante vamos a ver a Piaget, por ejemplo, o a otros autores que hablan de teorías de la educación, como Ausubel con su teoría del conocimiento significativo, o como me parece que es Piaget con la teoría del constructivismo, ¿no? Y él mismo también menciona algo del construccionismo. En ese sentido, vamos viendo cómo esta educación va cambiando de una educación individual a una educación colectiva, ¿no? En ese sentido, Durkheim fue uno de los primeros que rompe con esa idea epistemológica de lo educativo, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden abrir su micrófono y comentarlo, o pueden también escribir sus comentarios en la sala de chat o en la sala de mensajes. Ok, vamos con la teoría del capital humano. ¿Qué pasa con la teoría del capital humano? Bien, miren, nuestro mundo ha sufrido infinidad de catástrofes, ¿no? Infinidad de, es decir, nuestro mundo ha sido maltratado, ha sido golpeado, ha sido desechado, no lo hemos cuidado, ¿no? Y todo esto tiene que ver con, en cierto sentido, como dice Marx, la obtención del capitalismo, la obtención de más recursos, utilizando los recursos que sean necesarios, ¿no? En ese sentido, la teoría digamos, la teoría del capital humano tiene que ver un poco con la teoría funcional, ¿no? En este sentido se da porque, bueno, sabemos que en los años, me parece que 25 fue la Primera Guerra Mundial, y en los años, me parece que 28 a los 30 y tantos, 35 creo, si no estoy mal, si alguien me puede corregir, fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde intervienen tanto muchos países, y entre ellos Estados Unidos y lo que anteriormente se llamaba la URSS, que ahora es Rusia, ¿no? En este sentido, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, estas dos potencias mundiales quedan en pie y empieza una guerra entre ellos, ¿no? La famosa Guerra Fría, que no solamente era una guerra política, sino también una guerra económica, sino también una guerra ideológica, es decir, una guerra por demostrar quién era el mejor haciendo las cosas, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos se adelanta a esa guerra con respecto al conocimiento, y recordemos que 14 y 18 la primera, muchas gracias Neidy, de la primera guerra es del 14 al 18 y la segunda del 39 al 45. Gracias por corregir el dato. Y bueno, pues gracias Carla también. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, se les adelantan con los Estados Unidos, envían a su primer hombre a la luna, el que quedó en la historia, Neil Armstrong, ¿no? Y después obviamente lo hace Rusia, y en fin, ¿no? Es decir,
Estados Unidos hacía algo, Rusia lo hacía mejor. Volvía a hacer algo Estados Unidos, Rusia lo hacía mejor. Es decir, había una lucha con respecto a alcanzar el conocimiento científico, ¿no? Y en ese sentido, con respecto a esta lucha, eh, pues hay una guerra fría en el sentido de que ninguno de los dos se dejaba con respecto a esto. Entonces se crea esta idea funcionalista de que el que tiene más conocimiento no es que vaya a ser un mejor ser humano, sino que va a ser el conocimiento va a ser una moneda de cambio, ¿no? El conocimiento va a ser una moneda de cambio. Y entonces, en este sentido, con esta teoría del capital humano o parte de esta teoría funcionalista, lo que pasa es que se ve a la educación en el sentido de productividad. Es decir, se piensa que la persona que es más educada, que tiene más conocimientos técnicos, por supuesto, va a ser más rentable. Y ojo con esta palabra de rentable. La rentabilidad la usamos nosotros, los administradores, precisamente en eso, en administración. Por ejemplo, si ustedes crean una empresa, la empresa quieren que sea rentable, no la van a crear para ayudar a todos los que están desempleados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a hacer? Intentar sacar la mayor rentabilidad con el menor costo posible. Bueno, pues en ese sentido se vio a la educación. Hay que ver a la educación como una inversión, pero no una inversión de capital humano, sino una inversión precisamente de capital humano, pero en este sentido de regresar a las instituciones esta inversión, ¿no? Dice, vamos a leer aquí a Claudia. Dice, la teoría del capital humano forma parte del enfoque económico de la educación, ya que también al alumno se le considera como un actor racional. Sí, lo que comentaba, ¿no? Que se le ve como una inversión, por eso el enfoque económico. Es decir, yo invierto en ti, pero tú me tienes que regresar eso en algún momento, ¿no? En ese sentido, se tienen varias disparidades con respecto a esta teoría del capital humano, a esta teoría digamos, funcionalista. En el sentido de que si tú eres educado técnicamente, vas a ser productivo. Y si eres productivo, entonces vamos a tener ganancias. Y si hay ganancias, entonces va a ser rentable esta inversión que yo hice, ¿no? En ese sentido, como lo decía, me parece Mari, que la educación no es relevante más que como medio instrumental y depende de la economía. Es decir, yo invertí por ejemplo, yo estoy invirtiendo con ustedes un tiempo, ¿no? Digamos, en estas clases, pero eventualmente ustedes tienen que pagarme ese conocimiento que cuando ustedes ya estén trabajando, ¿no? En ese sentido estoy usándolas como instrumento para mis propias ganancias. Dice Dulce, el capital humano se define como los conocimientos, talentos, habilidades y capacidades en las que el individuo invierte a lo largo de su vida para satisfacer su bienestar personal y aumentar su productividad en el mercado laboral. Esta inversión se realiza principalmente en la educación. Claro, lo que les comento, ¿no? O sea, invertimos en la educación para sacar dinero. Entonces, nos estamos capitalizando. No estamos viendo la educación que veía Emily Durkheim, sino estamos siendo funcionalistas. ¿Para qué estudias? Pues para ser alguien en la vida. ¿Cómo?
Sí, para ser alguien en la vida y no eres nadie, pues no. ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo Rafael. Ah, ¿y no eres nadie? No, pero sí existes, ¿no? Sí, sí, pero no soy nadie. Entonces, no nos damos nuestro valor, ¿no? Es decir, estamos precisamente en ese sentido del que dice Dulce, que en este sentido del capital humano es para obtener habilidades, para obtener conocimientos y talentos, además de las capacidades, ¿para qué? Para invertir todo eso y ganar dinero. Miren, eso sigue sucediendo. Vean a estos intelectuales orgánicos, ¿no? Estos intelectuales orgánicos han usado ese conocimiento para destruir a las masas, mal informando, ¿no es cierto? Y es precisamente eso, ese es el capital humano. Imagínense que ustedes se hacen muy buenas dando clases, ¿no? Viene alguien y les dice, yo quiero que des clases, pero yo quiero que les enseñes cosas técnicas, no quiero que les enseñes a pensar a mis alumnos, o no quiero que les enseñes a pensar a mis empleados, porque lo que yo necesito de ellos es precisamente que sean un capital humano, es decir, que sean buenos en conocimiento técnico, que sean buenos en talentos, que tengan habilidades y que tengan muchas capacidades. Y yo veo que tú eres muy buena o muy bueno dando tus clases o explicando. Pero no me toques nada de lo subjetivo, no me toques nada del pensamiento, no me toques nada. O sea, es decir, no los, no los malinfluyas. Yo te voy a pagar muy bien. Te voy a pagar muy bien porque tú me hagas no seres humanos, me hagas máquinas que trabajen todo el tiempo. Es precisamente eso, ¿no? El capital humano. Porque somos buenos para tener los talentos, las habilidades, capacidades, obtenemos conocimientos, hacemos las cosas bien, etcétera. ¿Y qué pasa con el otro lado? En ese sentido, fíjense cómo esta teoría del capital humano, esta teoría del funcionalismo, es precisamente un error con respecto a solamente trabajar por el beneficio propio. Claro, no estoy diciendo que no trabajemos por nuestros intereses. También es muy humano trabajar por nuestros intereses. Pero en este sentido, si en mi caso yo solo trabajara por mis intereses personales, solamente les daría a ustedes o les repetiría a ustedes lo que ya leyeron en la lectura, ¿no? No habría este proceso de retroalimentación y entonces tendríamos una educación parca, ¿no? Raquítica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo ya soy licenciado, yo ya soy maestro, yo ya soy doctor, yo ya tengo, ya puedo irme a donde quiera y pues ustedes si quieren pues está bien y si no pues lo que aprendan algo se les ha de pegar, ¿no? En ese sentido el capital humano, no lo veamos con que pues es bueno porque pues sí te da conocimientos, talentos, habilidades, etcétera. Ahí nosotros sí debemos de tener ese capital humano, pero además de eso ser reflexivos, ser propositivos, ser conscientes, ¿no? Ser interpelativos, es decir, no quedarnos con lo que nos dan, ¿no? No quedarnos con lo que nos dan, sino ir más allá de lo que está en el pizarrón, digamos, de lo que está en, en lo que te dicen, ¿no? En la lectura. Dice Carla, dice, por eso casi 1.2 millones de personas mexicanas con posgrado viven en el extranjero, porque en México no hay mucho apoyo en el caso de la ciencia y la tecnología. Sí y no. Sí, porque es cierto, bueno, ustedes no lo saben, pero algún presidente hace muchos años firmó un contrato, no recuerdo cómo se llama, un plan, creo que se llamaba Plan Marshall, investiguen, a lo mejor estoy mal, no recuerdo muy bien,
donde se impedía a México no fabricar nada. No es que en México no haya talento, lo que pasa es que no se le permitía fabricar nada, es decir, no se le permitía fabricar computadoras, no se le permitía fabricar aviones, no se le permitía fabricar autobuses, carros, etcétera, etcétera, porque el monopolio lo tenía Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, hay ciertos amarres, ¿no? Dentro de nuestro país, ahora, actualmente, en este gobierno, se permite la inversión de todo, ¿no? Tanto es así, o se permite hacer los experimentos que se quieran. Tanto es así que México, en esta pandemia, en un periodo de 7 meses, creó sus propios respiradores, ¿no es cierto? Para esta pandemia. Cuando en otro momento o en otro gobierno lo que hubieran hecho es comprar y comprar y comprar, endeudarse ante el Fondo Monetario Internacional porque es para el bien del pueblo, entre comillas, ¿no? Y ellos se ocupan el 70% y solamente le dan al pueblo el 20%. Y en ese sentido no debemos entonces ser capital humano, ¿no? Sí necesitamos tener esos conocimientos, esos talentos, esas habilidades, esas capacidades, pero deben de ser pensadas, deben de ser reflexionadas, deben de ser subversivas en el sentido de que si está haciendo algo el gobierno en turno, pues hay que comentárselo. Claro, hay muchas personas que no lo entienden, ¿no? Por ejemplo, hace unos días el presidente viajó en un avión, pues viaja en aviones públicos, ¿no? No tiene su avión para que viaje él solito, sino viaja en aviones públicos, lo cual se ahorra mucho dinero. Y 6 personas del avión al bajar lo insultaron, ¿no? Lo insultaron, es decir, le dijeron de groserías. Imagínense cuál es la capacidad de esas personas. Esas personas, si viajan en avión, seguramente que son un buen capital humano, ¿no es cierto? Son buenas en lo que hacen. ¿Qué es lo que no tienen? Pues no tienen conciencia, no reflexionan, se dejan llevar por los comentarios de otro y ni siquiera lo investigan, ¿no es cierto? En ese sentido, no es que todos se vayan a otros países porque les pagan mejor, ¿no? Sino porque, pues quizás también quieren incrementar su forma de vida. Gracias a que en México, como dice Carla, no existe esa ayuda, al menos aún no al 100%, ¿no? Porque, bueno, yo que soy un poquito más atrás en años, digamos, yo creo que unos 20 años más viejito que ustedes, mínimamente, en mi época, cuando yo estudié el bachillerato, no había, digamos, no había becas para los bachilleratos, ¿no? En la universidad no había becas para la universidad, ¿no? Es decir, no había quien te pagara la educación. ¿Por qué? Porque querían que se hiciera gente instrumental, es decir, que se tomara como instrumento. En ese sentido, no le importaba que hubiera gente con mucha educación. Por eso se crearon los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, es decir, aquellas en donde te van a dar información técnica, ¿no? Se quitaron o se empezaron a quitar las normales. ¿Por qué? Porque en las normales te van a interpelar, te van a preguntar, te van a hacer, digamos, ver una realidad en la que estamos, pero que no te dejan cambiarla o que no te dejaban cambiarla. Porque si era subversivo, bueno, o te mataban. Ya se acuerdan de Yotzinapa, ¿no? Hace unos cuantos años, hace unos 3, 4 años atrás, en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Es decir, sí es cierto que necesitamos este capital humano, pero necesitamos más que ello,
¿no? No somos máquinas, ¿no? Es como si yo buscara a una señorita y dijera, ah, bueno, lo único que quiero es, pues bueno, lo que todo hombre quiere, ¿no? Entonces, pues hay que tratarla bonito, hay que hablarle bonito, hay que comprarle su rosita, hay que llevarla a pasear, estamos utilizándola como instrumento, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para satisfacer ciertas necesidades que están dadas con engaño. En este sentido, la educación. En este sentido, esta educación instrumental que depende de la economía, ¿no? Es decir, ¿por qué son los pobres? ¿O por qué son pobres los proletariados? Pues porque no estudiaron, ¿no? Porque no tienen un buen lenguaje. Porque se les pone, por ejemplo, digamos, una imagen, un video donde hay un suceso, ¿no? Por ejemplo, ponían aquí su ejemplo de unos niños que están jugando en la acera y alguien golpea la pelota, ¿no? Con tal fuerza que esta pelota va a dar al vidrio de la ventana de una casa y rompe la ventana, ¿no? Y una vez que rompe la ventana, sale la señora dueña de la casa y les llama la atención, ¿no? Y en ese sentido, si ellos dicen que si se pone a unos niños educados, es decir, educados en el sentido más ricos, ¿no? En el sentido de nivel medio, en el sentido de nivel superior económicamente, que van a decir precisamente lo que yo les acabo de decir, ¿no? Es decir, el lenguaje que usan estos niños que han tenido más posibilidad de educarse es mucho más hermoso, digamos, es mucho más explicativo, tienen una idea más clara eh, de lo que están observando. Y que si ponen la misma imagen o el mismo video a niños proletariado, que lo único que van a decir es que había unos niños jugando, que rompieron la ventana y que salió la señora y los regañó, ¿no? Fíjense cómo se acorta, ¿no? Están diciendo lo mismo, pero alguien lo dice más suavemente, alguien lo dice más mejor, ¿no? En ese sentido, no solamente es eso, yo estoy de acuerdo que la educación es precisamente un medio para que nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, de comunicarnos con los otros y con las otras, sea mucho mejor, ¿no? Pero también si estudiamos desde el punto de vista sociológico, obviamente va a haber una diferencia en este sentido, ¿no? Instrumental, porque finalmente los hijos de los padres, bueno, los hijos de estos padres que están trabajando en las empresas no tienen el dinero suficiente para mandar a sus hijos a las escuelas, ¿no? Y en ese sentido va a haber precisamente una diferencia notable. Dice Mari, según Bernstein, cuanto más bajo sea el estrato social, mayor será la resistencia a la educación y a la enseñanza formal. Claro, por supuesto. ¿Qué prefieres? ¿Comer o ir a la escuela? ¿Qué prefiere? ¿No? Pues por supuesto comer, ¿no? Primero está el saciarse. Primero está el saciarse. Primero comer, luego ir a la escuela. Primero comer y después ir a la escuela. En ese sentido, fíjense, si yo no tengo los medios como hijo de prole, ¿no? Hijo de gente que está trabajando en la fábrica, porque en la fábrica no le van a pagar bien,
¿no? Recuerden que las fábricas no se hacen para ayudar a los pobres, se hacen para que sean rentables, ¿no? Desde el punto de vista administrativo. Y en ese sentido, si soy prole, lo que yo quiero o lo que yo veo o lo que veo en mis padres es precisamente que ellos trabajan para poder comer, ¿no? Y en ese sentido, claro que va a ser más grande esa resistencia, ¿no? Pregúntenle a un niño de la calle que andan, por ejemplo, aquí en Apizaco, ¿no? Pregúntenle a un niño de estos que andan todos mugrosos que si les interesa estudiar, ¿no? Van a decir que no, que ellos quieren hacer otras cosas, ¿no? O a alguien de la calle, pregúntenle si quiere estudiar. Pues no lo va a querer, ¿no? Porque su estrato social no le permite eso. En ese sentido, no debemos de ser instrumentalistas, ¿no? O sea, no debemos de pensar que la educación es la panacea para que nosotros podamos alcanzar las riquezas que siempre hemos querido. Es como pensar que el amor sí existe, ¿no? Es decir, que el amor no tiene intereses, ¿no? Ah, profe, yo le veo el corazón a él y sí, pero a lo mejor ya se le vio otras cosas, ¿no? Hay interés, siempre hay un interés. En ese sentido ya entra la ética, entra la moral, entre un montón de cosas, ¿no? Somos instrumentalistas, ¿no? Es decir, ¿por qué estudio pedagogía? Ah, porque me gusta la educación. Ok, terminas de pedagogía y te mandan hasta la sierra, ¿no? No puedes venir a ver a tus papás, no puedes venir a ver, o sea, tú trabajas en la sierra. Es decir, estás en un lugar o vas a estar en un lugar en donde no vas a tener posibilidad de venir tan seguido a ver a tus papás. Ah, sí me gusta la educación, pero yo quería algo más cerca, aquí en la ciudad, ¿no? En ese sentido estamos utilizando lo educativo eh, como un instrumento. No digo que esté mal, claro. Lo único que digo es que no debemos de pensar que los que son más pobres van a ser siempre más resistentes a lo educativo, que tú les quieres enseñar algo y ellos no lo quieren aprender. ¿Por qué? Pues porque no quieren, porque simple y sencillamente son así, les gusta ser, digamos, no saber, pues, les gusta no saber. Pero quizás, lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta por qué ellos dicen eso, ¿no? Quizás, como dice Carla, aspiran a otra cosa. Quizás aspiran a llenar su panza en vez de llenar su cerebro, ¿no? A nosotras mismas y a nosotros mismos nos pasa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros, cuántos de nosotras estamos leyendo un libro? ¿O cuántos libros hemos leído en este periodo? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no nos interesa. Lo que nos interesa, bueno, estoy infiriendo, ¿eh? Estoy infiriendo. Quizás todos ustedes leen muchos libros, ¿no? Yo estoy infiriendo que no nos interesa leer y en ese sentido, pues solamente leemos lo que nos piden que leamos, porque es un montón, ¿no? Quizás hay algún profesor o hay alguna profesora en la universidad que nos deja lecturas de libros completos, de 200 hojas, imagínense, qué librazo, ¿no? Que es un libro para leerlo en 5 meses, ¿no? Es muy difícil leer un libro de 200 hojas. Cuando alguien que lee te diría, ¿200 hojas? ¿Estás bromeando? No, sí, esa profesor o esa profesora es muy mala. 200 hojas nos deja leer y a veces se le pasa la mano. 250. Y nos dice que lo leamos en una semana. Pues ¿qué piensa que no tenemos que hacer otra cosa? Cuando ese que de verdad lee o esa persona que de verdad lee no te dice nada, pero bien que lo piensa.
¿Cómo es posible que estemos tan mal en la lectura, ¿no? Que no podamos leer un libro en una semana, ¿no? Un libro de 200 hojas en una semana. Cuando un libro de 200 hojas lo lees en una noche, ¿no? O lo lees en máximo en 2 días. Es decir, necesitamos precisamente no ser capital humano en el sentido de tener talentos, habilidades y capacidades y conocimientos, pero que sean instrumentos para adquirir lo que yo deseo. Claro, me tienen que servir para eso, pero debo de ser una persona pensante, debo de ser una persona reflexiva, debo de ser una persona propositiva, debo de ser... Claro, voy a desesperarme en algún momento porque quizás el otro o la otra no quiere hacer o no le queda claro que solo así podemos salir adelante en el sentido cognitivo, no en el sentido económico, sino en el sentido cognitivo, ¿no? En ese aspecto, yo no estoy tan de acuerdo con esta educación instrumental, ¿no? En esta capitalización del ser humano. Yo como ser humano no soy un objeto o no soy un instrumento para que cualquiera me use, tenga sus ganancias y yo siga siendo solamente el instrumento, ¿no? Hay una canción, por ahí voy a citar a Pink Floyd, tiene una canción que se llama Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared, que precisamente representa lo que estoy diciendo en esta educación instrumental, ¿no? Es decir, en esta capitalización del ser humano. ¿Qué somos? Pues un ladrillo en la pared donde se ponen otros ladrillos, ¿no? Que sostienen a los que están hasta arriba. Y nosotros como seres humanos, como sujetos, es decir, como hombres y mujeres libres, no tendremos o no necesitamos estar siendo el escalón del otro, ¿no? Ah, claro, sí puedo ayudar al otro y a la otra a escalar, pero en ese sentido también yo deseo escalar, es decir, no solamente ser un ladrillo en la pared que no avanza, ¿no? No solamente ser instrumentales. Por ejemplo, imagínense que ustedes se van a trabajar a una verdulería, se van a trabajar a un ciber, se van a trabajar a... ¿no? Y les pagan, ¿no es cierto? Les pagan, digamos que les pagan 200 pesos al día. Pero ustedes están en el día atareadas al 100%, ¿no? Y el ciber, ustedes hacen el corte de caja y ustedes ven que el ciber al día, se lleva, digamos, 2,000 pesos, ¿no? Nada más de puro ciber, de copias, de etc. 2,000 pesos. De esos 2,000 pesos, ustedes tienen 200 pesos. Pero trabajan a marchas forzadas, ¿no? Y el dueño se lleva 1,800 pesos. Digamos que en todo el mes él paga, no sé, 8,000 de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él, digamos que agarra ese 80, digamos, esos 800 pesos para pagar esos gastos, ¿no? Hagan la cuenta, ¿cuánto sacaría al mes? ¿No? Nada más teniendo 1,000 pesos de ganancia. Sacaría 30,000 pesos, ¿no es cierto? Al mes. ¿Y ustedes cuánto sacarían al mes de ganancias? Hagan la cuenta. Nada más. Hagan la cuenta. Y fíjense qué porcentaje están dejando de su tiempo, qué porcentaje están dejando de sus energías, qué porcentaje está... Somos instrumentales, ¿no es cierto? Porque somos muy buenos. ¿Y por qué somos muy buenos? Porque yo solito o yo solita atiendo todas las máquinas, yo solita saco las copias, yo solita soy muy buena, soy eficiente, soy eficaz, tengo el conocimiento. Se descompone una máquina, yo voy, le meto mano, la abro, la compongo y está bien, ¿no? Es decir, somos instrumentales. Pero yo estoy contenta también porque, pues también al mes me voy a llevar 6,000 pesotes, ¿no?
6,000 pesotes nada más de mi puro trabajo, me va re bien. Claro, eso sí, llego a la casa cansadísima o cansadísimo, llego a la casa sin muchos ánimos de hacer nada, medio como, etcétera, etcétera. Es un trabajo rutinario, etcétera, ¿no? Y esos 6,000 los ocupo para gastármelos en cualquier cosa. No pienso que yo puedo invertir esos 6,000 y después otros 6,000 trabajando 5 meses con el señor o con la persona. Ya puedo invertir, hacer mi propio negocio y ahora sí me voy a fletar, pero es mío, ¿no? La ganancia va a ser más grande. Ahí ya no estoy siendo instrumento, ¿no? Ahí ya estoy siendo pensador por mí mismo. Oye, ¿por qué te vas de la casa? No, porque quiero hacer mis cosas. Yo quiero hacer mis cosas por mí mismo. Quiero ganar, quiero... Ah, ¿y en tu casa no ganas? No, no, pues es que ahí no, nunca voy a ver mi dinero, ¿no? Nos separamos de la familia. ¿Qué pasa? Que si haces tus cosas, pero las hubieras hecho mucho más si hubieras estado digamos, en comunidad con tu familia, ¿no es cierto? Cuando trabajamos para lo de nosotros, en ese sentido instrumentalista, sentimos que no ganamos, ¿no? Y cuando trabajamos para los otros, como vemos el dinero, nos lo pagan, ¿no? Ahí sí ganamos. Oye, pero te fregaste todo el día. Sí, pero gané 1,200 a la semana, ¿no? Y el patrón, ¿cuánto ganó? Ah, pues quién sabe, pues seguramente ganó el triple o el cuádruple que tú. Tú eres el productor de la riqueza, ¿no? En ese sentido, así se veía la educación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tú eres funcional si es que específicamente estás generando estos recursos. Bien, creo que ya me extendí demasiado. No sé a qué horas son, déjenme ver la hora. ¿Cuánto hemos llevado de clases? Llevamos 1 hora de clases que estoy hable y hable. Entonces, bueno, ya nomás para atacar esto del funcionalismo con respecto a estos estudios que hicieron estas personas, ¿no? Ya también hablamos de los códigos lingüísticos, donde se cree precisamente que, bueno, como lo decía Mari, que cuanto más bajo sea el estrato social, es decir, cuando más jodidos estén o estemos en palabras de... ay, se me olvidó el nombre de Eduardo Galeano. Mientras más jodidos estemos en palabras de Eduardo Galeano, más pelados vamos a ser, ¿no? Es decir, menos nos van a interesar las cosas. Y entre menos jodidos estemos, vamos a ser más popis, digamos, vamos a ser más bien hablados. Aunque no precisamente, ¿no? Yo he visto gente que es muy humilde y habla muy bien y no ha estudiado, ¿no? Y sí le interesa estudiar, lo que pasa es que no ha tenido las posibilidades. Y he visto gente muy rica económicamente y como es rica, pues tampoco le interesa, ¿no? Porque finalmente lo que le interesa es disfrutar de, de su dinero que a lo mejor no le costó. Y en ese sentido, bueno, no son más inteligentes aquellos que tienen un mejor lenguaje. De hecho, el bagaje lingüístico se obtiene gracias a los entramados de conversaciones que hacemos con los otros y con las otras, ¿no? Si ustedes vieran a la gente indígena que habla otra lengua, tiene una forma de decir las cosas, ¿no? Que no hay traducción para el lenguaje castellano. Por ejemplo, una de mis compañeras me comentaba que su madre, mixteca, me parece, vio correr a su sobrino, ¿no? Y entonces ella no dijo, mira, va corriendo, no es tan simple, sino ella dijo, mira cómo este niño va tejiendo y tejiendo sus pasos, ¿no? ¿No es algo más romántico? ¿No es algo más lindo?
Y es una persona indígena, y es una persona que no ha ido a la escuela, es una persona que quizás ni siquiera conoce la letra, ¿no? Sin embargo, el lenguaje que usan es mucho más florido, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, veamos a este diputado del PT, Fernández Noroña, ¿no? Este diputado del PT es un mal hablado, ¿no? Dice una sarta de groserías cada vez que habla, ¿no? Y no le da pena, lo dice en la plena, en el pleno de la Cámara de Diputados, etc. Pero es un hombre que, aunque es así deslenguado, es un hombre de los más inteligentes que tenemos en nuestro país, y es un hombre de los que te puede hablar de la mejor manera posible, ¿no? Ahí está otro, fíjense, ese es un diputado, a lo mejor no sabemos qué lee, etcétera, ¿no? Ahí está otro que no me van a dejar mentir, y ya con esto voy cerrando, porque si no voy a seguir y seguir, pero ahí está a este señor, sí, a este señor es el director del Fondo de Cultura Económica, es decir, de la principal librería de nuestro país, ¿no? ¿Quién es? Es Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Y es un hombre letrado, es un hombre que escribe, es un hombre historiador, es un hombre que ha leído toda su vida, tiene un bagaje lingüístico, Dios mío. Tú lo escuchas y, caray, te enamora ese hombre, ¿no? Sin embargo, también es un deslenguado. Es decir, dice una sarta de groserías y de, digamos, pues de palabras altisonantes, ¿no? Pero que sin embargo, aunque sea así su forma de ser, no le anda diciendo a todo mundo de esa manera. Por ejemplo, él se para frente a aquellos que son de la derecha y les dice sus cosas a majaderías. Y se las dice. Y se para con un pobre y lo defiende, ¿no? Pasa lo mismo con Noroña, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el lenguaje sí es muy importante. Porque, bueno, sobre todo nosotras, ¿no? Que somos más subjetivas, que somos más sentimentales, se nos para alguien o se nos pone alguien enfrente que nos agrada y nos empieza a hablar con un lenguaje, digamos, caballeresco, muy atento, etcétera, pues obviamente pues nos va a hacer sentir maripositas, ¿no es cierto? Claro que el lenguaje es una arma muy importante, ¿no? Pero no quiere decir que aquellos que son mal hablados no saben nada, ¿no? Dice Carla, bueno, saben dónde decir las cosas, ¿no? En qué momento ponerse rudos, ¿no? Ahora, bueno, yo digo que es parte de la formación de cada uno, la formación política, la formación en literatura, es decir, cómo nosotros usamos el lenguaje. Por ejemplo, y ya ahora sí termino, se los prometo, dentro de estas sesiones yo ocupo mucho lenguaje que quizás ustedes no conocen, pero que seguramente van y buscan, ¿no? Seguramente lo anotan y buscan qué significa, ¿no? Por ejemplo, les hablo de subversividad, les hablo de enajenación, les hablo de homogeneidad, etcétera. Muchas palabras que me salen que, por supuesto, por el nivel en el que estamos, yo les hablo de esta manera, ¿no? Sin embargo, esto no lo puedo decir en el bachillerato, porque los muchachos van a decir, ay, ¿qué estás diciendo? ¿No? ¿Qué necesito hacer? Pues bajar mi nivel de lengua, mi nivel lingüístico, ¿no? Es decir, hasta platico con ellos en su mismo son, ¿no? Yo no soy mucho de decir groserías, pero sí me hago entender, digamos, con ellos
en este sentido de conversar, ¿no? Y se abre precisamente esta idea de que no soy yo el dominante, ¿no? Sino que soy igual a ellos. Se abre esta idea de la confianza, se abre esta idea de darle la palabra al otro y a la otra. Se abre la idea de que no es el profesor el que lo sabe todo, sino que se equivoca, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, las fechas que les dije con respecto a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue una equivocación total, ¿no es cierto? Sin embargo, si hay esta retroalimentación, tanto de aquí para allá como de allá hacia acá, ¿no? Donde me dicen, profe, es que fue en el 2000, fue en el 1918, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, nosotros nos vamos ayudando y se abre esta posibilidad de que podamos aprender mutuamente, ¿no? No de sentirse superior al otro y a la otra. Y en ese sentido, no deberíamos de ser instrumentalistas ni tener este capital humano que solamente me va a servir como instrumento y no ser funcionalistas, ¿no? Sí, es cierto, se habla de linaje y se habla de que son funcionalistas, pero se resume en que las personas conviven en sociedad o conviven gracias a un linaje porque cada uno tiene sus propios formas de aportar a ese linaje, ¿no? Nos pasa también en nuestras familias, ¿no es cierto? El papá es el que trae el dinero, ¿no? La mamá es la que nos ayuda con la cocina, la que lava, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un funcionalismo, ¿no es cierto? Es decir, funcionamos y así se sigue. Entonces, en ese sentido, las lecturas. Espero que no me haya yo extendido demasiado y espero que me haya yo explicado lo más posible para que ustedes puedan haber tomado sus notas. Y si tienen dudas las escucho, algún comentario, algo que quieran aportar, soy todo oídos. Y si no, pues bueno, les daría el trabajo que van a hacer para la siguiente clase. Ok, Claudia, muy bien. Muy bien. Profe, yo sí tengo una duda. Ok, primero Mari y después Sandra. Adelante, Mari. La lectura dice que muchas veces se dice que un profesor ante todo es un profesor de lengua. ¿A qué te refieres? Ajá. Ok. Bueno, no crean que el profesor, bueno, si está muy guapo el profesor o si está muy guapa la profesora y lo enfocamos con que va a ser un profesor de lengua y nos va a dar un besito de lengua, bueno, estaría bien, es una buena utopía, ¿no? Pero en realidad a lo que se refiere es precisamente a que el profesor o la profesora lo que hace es utilizar este lenguaje, ¿no? Para acariciar el oído de los alumnos y que posteriormente estos alumnos, estas alumnas, puedan utilizar su propio bagaje lingüístico, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos... sí, Mari. Cuando nosotros decimos, cuando nosotros vemos a un niño decir algo que no le enseñamos nosotros, es porque lo vio en la televisión, porque lo vio en un video, etc. ¿No? En una computadora o en cualquier otro medio de comunicación. Es eso, pues, la manera en que nosotros nos comunicamos con los otros, con los niños, los que nos permiten, digamos, comunicarnos con ellos. Yo, por ejemplo, aquí a mis sobrinos les digo siempre chamaco feo, ¿no? Y chamaco feo para ellos no significa una mala palabra, ¿no?
sino significa una palabra de cariño, porque cuando le digo chamaco feo o cómo das lata, lo estoy cargando o le estoy dando pequeñas palmaditas en la espalda o lo estoy nalgueando suavemente. Es decir, demuestro que es una palabra, pues, ¿no? O por ejemplo, a uno de mis sobrinos o a mis sobrinos le pasa algo malo y le digo, ah, qué tontín eres, ¿no? Y él, cuando me pasa algo malo a mí, dice, ah, qué tontín eres. Pero no es una palabra ofensiva, ¿no es cierto? Sino es una palabra que finalmente no significa nada en general para nosotros. Es una palabra como cualquier otra, ¿no? En el sentido de esta relación que llevamos con nuestros conocidos, ¿no? Yo, por ejemplo, en alguna relación que tuve con alguna de mis parejas, ella siempre que yo salía me daba una nalgada, ¿no? Pero no significaba nada más, era solamente una nalgada, es decir, no significaba que quería yacer conmigo en la cama, ¿no? Solamente era así, estaba acostumbrada así, y así me acostumbró a mí, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros hablamos algo, nuestras palabras no se las lleva el viento, es decir, nuestras palabras tienen un significado. Por ejemplo, en este sentido de los ejemplos que les pongo con mis sobrinos, ¿no? Ellos saben que el significado no es despectivo, tienen otro significado, ¿no? En ese sentido, las palabras son importantes, el lenguaje que nosotros utilicemos es importante para atrapar al otro o a la otra, ¿no? Bien, si no me extiendo. Adelante, Sandra. No, pero yo solo iba a decir que estaba, todo estaba entendible, que estaba bien. Ok, ok, gracias, Sandra. Sí, Mari. Adelante, Mari. No, decía que gracias. Ok, bien, bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar, como dice mi sobrino. Espero que se haya comprendido la lectura, espero que haya podido ampliar estos textos. Y que no, recuerden que nosotros debemos de ser, sobre todo a nosotras y nosotros, debemos de ser críticos y críticas, es decir, debemos de ser conscientes, propositivos, tener esa conciencia de no todo lo que veamos en las lecturas es lo correcto, debemos de pensar si es cierto o no es cierto, ¿no? Sacar lo bueno de las lecturas y pues hacer a un ladito lo que no es tan bueno. Bien, amén. Ya, hasta ahí le vamos a dejar. Bueno, aquí dice Neidi que cuántos años tiene mi sobrino. El pequeño tiene 1 año recién cumplido ayer y el más grande tiene 6 años, va a cumplir 7 ahorita en mayo. Pero bueno, su contexto no es el de nosotros. Él nos han dicho que está muy muy adelantado, tiene unos pensamientos muy adelantados, pero es porque tiene todas estas posibilidades, ¿no? Tiene sus libros, sus cuentos, los lee, él ya sabe leer, ¿no? Sabe hacer cuentas, les gustan mucho las matemáticas, pero porque tiene esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad de poder pues de poder ir avanzando, ¿no? Además de que se le dan pues las libertades, es decir, yo no lo callo cuando él habla o interrumpe en la clase, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, he tenido a otros niños que también estaba yo en clases presenciales y alguna de las alumnas llevaba a su hija también y ella se paraba y explicaba y nos decía, nos enseñaba, ¿no? Lo cual nos es estaban enseñando demasiadas cosas que no hablen, todo eso. Ándale.
Sí, y en ese sentido, pues hay que dejarles avanzar, pues hay que dejarles serles libres, hay que darles la libertad, ¿no? De que elijan su música, de que elijan su ropa, de que elijan Todo. sus cosas, todo lo que quieran, ¿no? Que elijan ustedes o cualquiera. Sí, 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 claro, ya, pues sí, es más, tiene 6 años, pero sí está muy, muy, bien educado. Yo creo que su madre ha tenido mucho que ver y obviamente, pues las cosas que yo hago también lo motivan para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues es eso. Nosotros debemos de tener esa paciencia. Claro, aquí nada más son dos. Hay muchas paciencias. Ajá. Aquí nada más son dos, pero ya cuando nos toque a nosotros, seguramente que veremos otra perspectiva de los niños y tendremos que buscar las estrategias para poder, pues, compartirles el conocimiento, ¿no? Que para ellos sea divertido el conocimiento. Bien, pues no sé si tengan alguna otra pregunta, eh, algún otro comentario, y si no, pues vamos a dejar el trabajo para la siguiente clase. Ok, ok, bien, entonces el siguiente trabajo sería, pues ya entraríamos con el enfoque marxista. Hemos estado viendo, si se dan cuenta, en sociología y en filosofía a Marx, ¿no? Hemos estado viendo me parece que en Durkheim también lo hemos estado viendo. Vamos a ver también a Weber, a Engels, etcétera. ¿Por qué? Si son materias diferentes, pues porque incidieron en esos espacios, ¿no? En esas ciencias. Entonces, mejor por nosotros porque lo vamos a poder unir y pareciera que estuviéramos viendo una sola materia. Entonces, bien, les dejo el trabajo que sería la sesión 10. La sesión 10 que es es enfoque marxista, es la 3.2. Enfoque marxista es la 3.2. Y de ahí me van a hacer un audio reflexión, ¿sale? De enfoque marxista me van a hacer un audio reflexión para que me lo envíen para la siguiente, pues para los siguientes días, ¿no? Que sería el jueves o el viernes. Y pues yo daría por terminada la clase. Nos veríamos la siguiente. Y pues bueno, que pasen una bonita tarde. Y cuídense mucho, cuídense mucho. Un saludo a todos y a todas, un abrazo fuerte y nos estamos saludando. Hasta luego, Cristal, buena tarde. Hasta luego, Claudia, nos vemos, Carla. Hasta luego, Neidy. Hasta luego, Mari. Nos vemos, Ernesto. Hasta luego, Sandra.